Buen día a todos los cibernautas matemáticos, en especial a mis estudiantes. Por petición de mis estudiantes y algunas personas que me conocen, me pidieron que explicara la factorización. Recordemos que la factorización no es nada más que descomponer en más de un factor un número o una expresión algebraica. Por ejemplo, si quisiéramos descomponer el 8 a nivel de básica primaria, se dice descomponer en factores primos, pero aquí lo que se está haciendo es una factorización. Entonces vamos a factorar el 8. Vemos que el 8 tiene mitad porque es un número par. Mitad de 8, 4. El 4 sigue siendo par, entonces tiene mitad. Mitad de 4, 2. Vemos que el 2 también tiene mitad por ser par, y vemos que la mitad de 2 es 1. Cuando sabemos que ya se descompuso en su totalidad el número o la expresión, en este caso el 8, vemos que se descompuso ya porque se redujo a su mínima expresión, que es 0. Entonces podemos decir que el 8 se puede descomponer en 2 por 2 por 2, que haciendo uso de la factorización vemos que son factores iguales, entonces se coloca el factor repetido o el igual y se eleva cuantas veces factores haya: factor 1, factor 2, factor 3. Esta cantidad de factores me determina el exponente. Entonces podemos decir que descomponer al número 8 es igual a 2 por 2 por 2, que es también equivalente a 2 a la 3. Si queremos verificar si la factorización nos quedó buena, podemos multiplicar. Entonces es muy sencillo, tenemos 2 por 2 que nos da 4, 4 por el otro 2 daría 8. En este caso nos quedó bueno porque nos dio el mismo número que inicialmente se descompuso, que es 8. Bueno, esa es una breve introducción de la factorización. Ahora vamos a factorizar expresiones algebraicas. En álgebra lo más probable es que usted no sepa cuántos casos de factorización son alrededor de 15 o 16 casos de factorización, con algunos casos especiales, ¿no? Ahora, ¿por qué los estudiantes están pidiendo, no tanto a nivel de básica ni media, sino también a nivel de universidad, están pidiendo la factorización? Porque tiene muchas aplicaciones, muchos usos. Uno de ellos en los límites, en las derivadas. Los ingenieros industriales deben factorizar muy bien para poder que ganen esa matemática que para muchos es muy compleja. Bueno, entonces aquí tengo en línea la álgebra de Baldor, pero tampoco no tiene tilde en la Baldor. Aquí tenemos el caso 1, que es factor común. Entonces ahora sacamos unos ejercicios de aquí para que ustedes vean cómo se factoriza el famoso factor común. Entonces vamos a empezar con el primer caso.
caso 1. Entonces dijimos que el caso 1 era denominado factor común. Factor común. Entonces el factor común, como su nombre lo indica, hay un factor común en la expresión algebraica. De no ser así, entonces ya no se llamaría factor común, sino otro de los casos de factorización. Entonces vamos a ver un ejemplo de factor común. Entonces, como debe haber algo que se repita, ese algo podríamos llamarlo parte numérica o parte literal, o los dos, o sea, numérica y literal. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a factorizar el primer ejemplo. Por ejemplo, x a la 3 o tercera potencia de x más x a la 2 y a la 3, pongamos. Bueno, entonces para resolver esto no se necesita ser matemático, simplemente concéntrese y notará que el caso tiene, el nombre del caso tiene relación con lo que se observa. Si usted es buen observador, va a notar que hay una letra que se repite y que hay otra letra que es Y, que casi se repite, pero el casi no vale. O se repite o se repite. Entonces vemos que se repite la variable x. Entonces usted comienza a desarrollarlo. Vemos que la letra común, la literal común, es x. Pero en la teoría de factor común dice que se coloca la literal repetida con su menor exponente. Escucho bien, menor exponente. En este caso, entre 3 y 2 colocamos el 2. Procedemos a seguir observando. Vemos que en realidad no hay nada más que sea común, que se repita. Entonces abrimos un paréntesis, porque acá, en este paréntesis, van a existir dos términos. ¿Por qué digo dos términos? 1, 2, separados por el signo más, que van a corroborar que cuando uno multiplica este por este término que va aquí, y si yo digo este término que va aquí, es porque me estoy concentrando en el primero, y va a haber otro término que multiplicado por el factor común y por este segundo que está acá, bueno, todavía no está, me ubico aquí y obviamente vengo al segundo. O sea que una vez yo esté aquí, yo no tengo por qué mirar este, sino este. Cuando yo esté aquí, me ubico en este. Es algo lógico, en el primero y segundo. Entonces voy a ubicarme en el primero. Entonces, si yo quiero saber quién va aquí para que cuando yo lo multiplique o se haga la propiedad distributiva, me dé x3, entonces yo puedo pensar que x2 por, obviamente la variable tiene que ser x, ¿qué exponente pongo aquí para cuando yo haga el producto de potencias de igual base me dé x3? Entonces es muy sencillo. Si yo tengo 2 aquí, aquí va 1, porque 2 más 1 me da 3. O sea que el término que va, el primer término que va allí sería x a la 1. Recordemos que el 1 no hay necesidad de colocarlo. Si usted desea, colóquelo, pero no va a quedar malo el ejercicio. Ahora vamos otra vez con el factor común, que yo lo llamo aquí el protagonista. Y acá están los personajes secundarios que van a trabajar de la mano para poder llegar a la expresión completa. ¿Quién iría aquí? Entonces vamos a ver, x a la 3, x a la 2, perdón, que es el protagonista, que es el factor común.
lo multiplico por qué expresión o término para que me dé el segundo, que es x a la 2 y a la 3. Bueno, entonces ahí podemos notar que si lo multiplico por, al menos que yo hiciera el intento de multiplicar por x, estaría fallando porque 2 más 1 es 3 y yo necesito que me dé exponente 2. Lo que uno puede concluir o inferir es que la x no entra a concursar aquí. Entonces ya sabemos, estamos tranquilos porque la x no entra. Entonces alguien podría decir, entonces coloquemos la y a la 3, coloquemos la y a la 3 y efectivamente si usted multiplica x a la 2 por y a la 3, pues da x a la 2 y a la 3, lo que significa que este término que encontré lo colocamos aquí en el segundo lugar. Se preguntarán por qué en el segundo lugar, porque yo estoy analizando el segundo término. Bueno, entonces podemos ya decir que la respuesta es x a la 2 por, abro paréntesis, x más y a la 3, cierro paréntesis. Entonces vemos que el factor común, esta expresión algebraica se resolvió o se factoró en dos factores. Un primer factor, un factor 1, llamado monomio. Monomio. Y un segundo factor que ya tiene dos términos. Entonces un segundo factor llamado binomio, o polinomio. Se dice polinomio por tener más de un término, y efectivamente tiene dos términos. Hay como para recordar, este monomio es de segundo grado porque su máximo exponente es 2, y aquí esta expresión algebraica llamada binomio o polinomio es de tercer grado con respecto a y, ¿no? Porque también puede ser de primer grado con respecto a x. Bueno, vamos a pasar, voy a borrar aquí porque la pizarra es muy pequeña. Voy a pasar a otro segundo ejemplo. Vamos a borrar aquí. Pasemos a un segundo ejemplo. Entonces, hemos tratado de factorizar o factorar una expresión algebraica donde su factor común era una literal. Vamos al segundo caso. (5a más 15). Entonces, como lo dije al comienzo, vamos a observar. Prácticamente este caso es de observar. Entonces podemos ver allí a simple vista que podría pensarse que no se repite nada, pero si usted es un aprendiz o un ser humano mejor que se sabe las tablas de multiplicar, muy fácilmente va a decir que se repite el 5, pero no lo digo por este 5 que acompaña el 15, no se me van a equivocar allí, sino porque si descompongo el 5 me quedan 5 por 1, y si descompongo el 15 me quedan 5 por 3.
Entonces espero que ahora sí les quede más claro cuando yo hablaba que se repetía el 5. Que tengo ahí, ojalá estén a tono con la música, con la salsa clásica que está sonando ahí, con un vecino que está contento hoy. Pero bueno, a mí no me fastidia la salsa, espero que ustedes tampoco cuando logren escucharla. Bueno, continuamos. Ahora sí ustedes ya ven en realidad que sí se repetía el 5, que no les estaba mintiendo. Aquí está el 5. Entonces vemos que el factor común numérico en este caso es el 5. Y si seguimos observando, vemos que la literal A no está repetida en el otro término. Entonces no podemos decir que aquí va una A. ¿Por qué no podemos decir? Porque no es factor común. O sea, no es una literal que esté constante, repetida. Entonces voy a eliminarla porque no tiene por qué ir. Bueno, entonces ya como no hay más términos repetidos comunes, se procede a abrir el paréntesis. Y vamos a resolver separados mediante el signo más. Cabe aclarar que aquí puede ir cualquier signo, no más o menos. Entonces me van a ayudar ustedes de una forma más rápida. 5 por un algo que va aquí, que es un término, para cuando lo multiplique me dé 5A. Entonces yo creo que ya se dan cuenta que va la A. Vamos a verificarla. Aquí 5 por A, 5A. O sea, quedamos bien. Vamos por el segundo término. Entonces, como estoy ubicado aquí, me ubico en el segundo. Ya el primero ya no lo toco. 5 por ¿quién va aquí? Para que me dé 15. Entonces, usted lo puede ver aquí que es 3, o simplemente usted, como se sabe las tablas, dice 3. Entonces 5 por 3, 15, y efectivamente nos dio. Lo que podemos concluir que nuestra expresión algebraica, que a propósito es un binomio o polinomio de grado 1, no hay necesidad de decir con respecto aquí porque es la única variable. Entonces es un polinomio o binomio de primer grado porque su máximo exponente es 1. Quedó descompuesta o factorizada en un monomio, que en este caso es parte numérica o coeficiente cuando acompaña la literal, y un binomio o polinomio de primer grado. Entonces vamos a hacer otro tercer caso. Tenemos ese caso ahí. Entonces recordemos que hemos visto dos ejemplos, uno donde salió como factor común una literal, el segundo que es este donde salió la parte numérica, y ahora vamos a tratar de resolver uno que tenga las dos. Entonces voy a colocar aquí 3x a la 2 y a la 3 menos 6x 3 y 5 más 9 x 4 y 6 menos 12 x 5 y 2. Bueno, ahí tenemos una expresión algebraica un poco más larga que las anteriores. Tiene 1, 2, 3, 4. Cuando estoy contando los términos, son los que van separados con el menos o con el más. Entonces 1, 2, 3, 4 términos. Vamos a observarla a ver si corresponde a factor común.
Entonces, como lo dije anteriormente, si usted es de los que sabe las tablas, yo creo que ya vio el número que se repite, ¿sí? No necesitamos ser Superboy o Superman para tener visión de rayos X y decir que es tal número, no, simplemente sepa las tablas. Bueno, entonces aquí se ve clarito que el factor común numérico es 3. Aquí vemos que está el 3 por 1, acá está el 3 por 2, aquí está el 3 por 3 y acá está el 3 por 4. Entonces en realidad se repite el 3. La literal repetida, vemos también que se repite la y, perdón, la x, x2, x3, x4, x5. Y recuerda, cuando recién empecé explicando la teoría del factor común, la teoría dice que se saca la variable con su menor exponente. Primero identifique que se repite, ya sabemos que se repite la x. Y la de menor exponente entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5, vemos que la de menor exponente es 2. Y la literal y también, a simple vista, sin observar tanto, pero yo les recomiendo que observe, se repite la y la de menor exponente es 2. Como no hay ningún término más que se repita, procedemos a abrir el paréntesis. Tengan en cuenta que hay 4 términos, entonces aquí va un menos, aquí va un más, y aquí va un menos. Lo cerramos y vamos a analizar término por término. Si me ubico aquí, debo estar concentrado en el término 1. Entonces comencemos. ¿Quién va aquí para cuando yo multiplique por el protagonista o factor común nos dé esta expresión acá? Entonces alguien muy observador dice, pues la verdad ni 3 ni x2 falta, sino que colocaría una y con exponente 1, como me decía colocarlo, y vamos a hacer la prueba aquí. ¿Cuánto nos daría? 3 por 1 que hay aquí como coeficiente da 3, x2 con un x que está aquí pero a la 0, al colocarlo a la 0 quiere decir que hay ausencia de x, entonces x a la 2 por, digamos, pues entonces en otros términos nada de x, sigue siendo el mismo x2, y y a la 2 por y a la 1, recuerden la teoría de la potencia, que se coloca la misma base que es la y se suman sus exponentes, 2 más 1, 3. Vamos a ubicarnos aquí en el segundo espacio que dejé en blanco, lo que significa que ya no miro el primero, sino que miro el segundo. Entonces aquí vemos que el número que multiplicado por 3 me da 6 sería un 2. Vemos que para multiplicar una variable x2 por otra variable que me dé x3, pues muy fácilmente uno dice que es x, o sea x2 por x1, x3, y para que me dé y a la 5 sería y a la 2 por un y a la, ando pensando, si pensaron 3 saben sumar, y2 por y3, colocamos la misma base y se suman los exponentes, 2 más 3, 5. Vamos en este tercer espacio en blanco y debo concentrarme en el tercer término. Aquí un poco más rápido vemos que va el 3 como coeficiente, porque 3 por 3 es 9. x2 para que me dé x4, entonces podríamos decir que da x a la 4. Y para que sea la y sería y2 por y que exponente me da y6. Entonces muy fácilmente uno dice que falta un 2 como exponente, perdón, un 4. Creo que tiene un error, con x. x2 por x a la algo
me dé x4, me daría x2. Disculpa por el error. Efectivamente x2 por x2, x a la 4. Recuerden que suman los exponentes. Y en cuanto a la y a la 2 por y a la algo, que sería ese algo, se convierte en un número 4. ¿Y por qué en 4? Porque es una suma básica. y2 por y4, coloco la misma y que la misma base y sumo los exponentes 2 más 4, 6. Voy a ubicarme en el cuarto espacio en blanco que corresponde al cuarto término. No es cualquier término como tal, sino a la posición que le corresponde. En este caso, última posición, último espacio en blanco. Fácilmente usted puede decir que 3 por 4 le da 12. Vamos bien. x2 por una variable x que le dé x5, entonces usted dice esto es cuestión de suma, sería x3. Y y a la 2 por y a la algo, para que me dé y a la 2, pues usted dice no, pues no puedo colocarle ninguna variable y, ni siquiera intentarlo con la mera y, porque la mera y posee exponente 1, y 2 más 1, 3 y se pasa. Entonces ni intente colocar y, que no hay necesidad. Entonces vemos que la factorización de esta expresión algebraica de 4 términos, que tiene 2 variables, se descompuso en un monomio de grado 2 con relación a ambas variables y un polinomio que tiene 4 términos de cuarto grado con respecto a y, de tercer grado con respecto, de cuarto grado con respecto a y de tercer grado con respecto a 3, y su grado absoluto vemos que es de 6. Se dirán por qué grado absoluto 6, porque se suman los exponentes de ambas variables. 3 más 1, 4, 4 más 2, 6. Este está solito, entonces el grado del polinomio, el grado absoluto del polinomio es de sexto grado, y relativo es con respecto a las variables. Bueno, entonces voy a complacerlos copiando un ejercicio de la álgebra de Baldor que tengo aquí en línea. No sé cuál colocamos. Vamos a ver si me grabo este. 2ax a la 2, 2ax2 menos 3ax. Ahí me ayudan a recordar. 2ax2. Voy a borrar aquí porque la pizarra está muy pequeña. Y hacemos el cuarto. 3 a la 2x menos 2a a la x2 más 3 3ax. Bueno, ambos juntos va corrigiendo. 3ax aquí 2 3ax. Bueno, miremos si es factor común. Si analizamos los coeficientes de cada término, coeficiente 2, coeficiente 2, coeficiente 3, no hay un factor común numérico. Procedemos a la literal. La literal A se repite, entonces decimos que la literal A es común, es decir, está repetida. Veamos ahorita y se saca la de menor exponente. Vemos que la de menor exponente es 1. Aquí está el 1. ¿Cuál sale? Cualquiera de los dos porque tienen el mismo exponente. La literal x también se repite.
vemos que se repite la x a la 1 también, porque aquí tenemos 2 y según la teoría es la de menor exponente. Entonces x. Como no hay más términos comunes o repetidos, procedemos a multiplicar, a buscar los tres factores, tres términos, 1, 2, 3, que al multiplicarlos por ax me dé cada uno de estos de acá, de la expresión original. Entonces aquí a simple vista se ve que el 2 debe ir, para cuando lo multiplique por esto me dé el 2 de aquí. Podemos ver que aquí está a la 1, pero me están pidiendo a la 2, entonces podemos decir que va a la 1, porque si hago la propiedad de la potenciación de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 1 más 1 me da el 2. No se olvide que estoy en el primer espacio, por lo tanto estoy en el primer término. Esto para mí no existen por ahora. En cuanto a la x, usted se da de cuenta que ya tiene x aquí y acá también tiene igual. Yo les he notado que cuando está igual prácticamente no va nada. Vamos con el segundo espacio, que sería menos. Aquí se llama espacio, acá sería término. Entonces concentrémonos en el segundo. Vemos que está muy parecido al otro. Colocaríamos el 2, esto multiplicado por un 2. En cuanto a la a, aquí está la 1, acá está la 1, lo que mencioné ahora, si son iguales no me preocupe que aquí no va nada. Pero tenemos que aquí está x a la 1 y necesitamos x a la 2, o sea que colocaríamos x a la 1. Vámonos con el tercer espacio, que es un más. Aquí va un más, ve aquí va un espacio. Y me concentro no en cualquier término, sino en el término 3, porque estoy en el espacio 3. Vemos que fácilmente va el 3. En cuanto a la letra A no va, en cuanto a la letra X tampoco va, porque están iguales. Entonces usted acabó de factorizar esa expresión, en este caso este trinomio, y nos dio un monomio por un polinomio, o también llamado trinomio por poseer tres términos, 1, 2, 3. Es de grado 1 con respecto a X y es también de grado 1 con respecto a A. Y el monomio es de grado 1 con respecto a A y 1 con respecto a X. Y de segundo grado, grado absoluto. Listo, espero les haya gustado el primer caso de factorización llamado factor común. Muy pronto estaré publicando otros casos de factorización y trataré de sacar los 16 casos. Si les gustó, denle like, suscríbase a mi canal para cada vez que haga videos de casos de factorización o cualquier otra explicación matemática le sirva a usted y al resto de la humanidad. Compartan, no seamos egoístas. Si usted lo entendió, puede ser que otro también entienda con mi forma de explicar. Entonces, muchas gracias, espero me le den like y se suscriban. No se olvide que les habla su profesor Francisco el Matemático.